Vamos a irnos a la palabra del Señor en esta noche. Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer la palabra del Señor esta noche y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado justo al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Gloria a Dios. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Encontramos aquí, mis amados, y Dios esta noche me ha dado una ilustración, un texto acerca de un hombre necesitado, un ciego que estaba, dice, en un lugar, en una ciudad llamada Jericó, junto a un camino, y pasó por ahí la caravana que seguía a Jesús. Y aquel hombre se sentaba en aquel lugar a solicitar algunas monedas, a solicitar algunas limosnas, algo para poder sobrevivir aquel día. Y justamente pasa por ahí el Señor. Y sabemos que nunca Dios pasa por un lugar por casualidad. No sé si recordamos la historia cuando Jesús llega a aquella ciudad llamada Gadara, donde estaba, algunos textos dicen un endemoniado gadareno, otro texto dicen que eran 2 endemoniados gadarenos. Y encontramos que Jesús fue solamente a sanar a aquel hombre, a sacar a aquellos demonios, y luego se regresó. Eso no fue casualidad. Jesús nunca hace nada por casualidad. Entonces, aquel hombre conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, y la Biblia dice que comenzó a dar voces cuando escuchó que venía Jesús. Ahora, mientras Dios me daba este texto, yo pensaba cuántas cosas aquel hombre escuchó de Jesús, cuántos relatos escuchó y cuántos testimonios escuchó de lo que Jesús había hecho. Todo lo que Jesús había hecho en cuanto a sanar enfermos, en cuanto a sanar ciegos. Y este hombre dijo: nomás yo tenga la oportunidad de encontrarme con Jesús, yo la voy a aprovechar. Y aquel hombre estuvo esperando turno, no sabemos por cuánto tiempo. Y venía a mi mente y yo pensaba que sabe que muchas veces nosotros, al igual que este hombre que estuvo esperando la oportunidad de encontrarse con Jesús y estuvo esperando ese turno para que él también pudiese acceder a Jesús y pudiese acceder a su sanidad, se hubiese dado, ¿verdad? En aquel momento. Nosotros también muchas veces esperamos nuestro momento esperando turno. No sé cuántos están esperando turno en cuanto a que esperan una oportunidad de vida. No sé cuántos están esperando turno en el sentido de que tienen mucho tiempo, quizás emprendiendo, quizás haciendo aquí, quizás haciendo allá, y todavía no han encontrado que aquello que estén haciendo esté dándole solución o esté alcanzando el éxito que ellos esperan. Hay muchas personas que quizás han emprendido un negocio y a estas alturas no encuentran que aquel negocio sea exitoso.
Y la parte de la marca está bien, y la parte de la publicidad está bien, la parte de la calidad está bien, la parte de poner el extra para poder salir adelante está bien, la parte de la diligencia está bien, y muchos se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Y quizás miran a su alrededor, miran a alguien que está al igual emprendiendo y son exitosos. No sé cuántos por algún tiempo están atravesando, están enfrentando alguna enfermedad y están diciendo, yo he escuchado que Jesús sana. El pastor ha dado testimonio de que Jesús sana. Yo he visto cómo Jesús sana. Y aquí hemos tenido muchos testimonios de cómo Jesús ha sanado, cómo Jesús ha hecho. Su servidor ha sido testigo fiel porque Dios lo ha hecho conmigo, pero hemos visto cómo Dios se ha movido y ha puesto su mano. Y quizás usted tenga mucho tiempo esperando que Dios haga un milagro y que usted sea sano de aquella enfermedad. Y al escuchar lo que se dice alrededor y al escuchar que más bien vienen cosas más tremendas, enfermedades como las que estamos viendo en este tiempo, usted dice, en lugar de yo conseguir o lograr mi sanidad, lo que estoy viendo es que más bien hay peligro de que yo pueda llegar a tener otra enfermedad que me pueda llevar a la muerte. O quizás hay muchas personas de casas, pérdidas de muchas cosas. Y quizás muchos han pensado, yo tenía la ilusión de salir adelante, pero nada ha pasado. Y usted mira quizás a alguien y usted dice, pero ¿por qué este si ni se congrega? ¿Y por qué este que ni siquiera es cristiano tiene esa oportunidad de salir adelante? ¿Por qué tiene éxito en esto o en otro? Y quizás usted está al igual que este ciego llamado Bartimeo, esperando su oportunidad, esperando turno. Y usted dice, ¿cuándo va a pasar conmigo? ¿Cuándo va a suceder conmigo? ¿Cuándo yo voy a ver la luz? Dicen algunos de ahí. No sé a cuánto le gusta esperar turno. A mí no me gusta, hermano. A mí no me gusta hacer esas grandes filas, ¿verdad? Esas grandes colas que se hacen, por ejemplo, en los bancos. Y ahora uno tiene que esperar afuera, ya ni siquiera es adentro. Y sabe que cuando yo estoy haciendo una fila para entrar a un banco, yo me desespero. Yo, hermanos, cuento los que están adelante y cuando ya sale uno digo, ya solo me quedan 17, ya solo me quedan 16, 15 y así estoy, hermano. Y viera que se me hace una eternidad. Y quizás muchos están esperando turno en cuanto que saben, tienen fe de que Dios va a hacer algo, pero hermanos, ha pasado un año, ha pasado 2 años, 3 años, 4 años, una década tal vez, y quizás ya poco a poco se ha ido perdiendo la esperanza. Y quizás muchos estén diciendo, no creo que vaya a hacer algo Jesús conmigo. Yo voy a tener que vivir con esto por toda mi vida. Yo voy a tener que morir con esto por toda mi vida. No voy a tener una experiencia de sanidad. No voy a tener una experiencia de poder ver crecer a mi familia, ver crecer a mis hijos. Porque lo que he visto en todas mis generaciones son patrones de enfermedad, patrones de pobreza, patrones de hogares desquebrajados. Y quizás eso es lo que me toque a mí. Yo quiero decirte que así como llegó Jesús a la vida de Bartimeo, un día Dios va a llegar y va a darte de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, lo que tú necesites, lo que tú estés esperando. Algunos están esperando que la situación se ponga mejor. Y yo he escuchado gente que está diciendo, cuando venga esa vacuna, las cosas van a cambiar. Las cosas van a mejorar, la economía va a irse para adelante. Es ahí donde yo voy a prosperar. Es ahí donde yo voy a lograr mis metas, mis sueños. Yo quiero decirte que no es necesario que esperes esas cosas. Porque en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, Dios puede llegar y obrar en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios.
En medio de cualquier crisis, ahí puede llegar el Señor y obrar y hacer y darte todo eso que tu corazón anhela. ¿Sabe que este hombre llamado Bartimeo, no sabemos por cuánto tiempo estuvo esperando, pero yo encuentro en la Biblia, mis amados, que encontramos muchos personajes, encontramos muchos ejemplos de personas que estuvieron esperando la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y todos aquellos que esperaron encontrarse con Jesús, un día se encontraron con Jesús. Y usted va a ver en la historia bíblica como aquel hombre llamado Zaqueo sabía que en algún momento Jesús iba a pasar por ahí. Y amados, cuando surgió la oportunidad de que Jesús estuviera ahí, aquel hombre hasta se subió a un árbol para poderlo ver, porque dice la Biblia que era más o menos así como el pastor, ¿verdad? No tan alto, no tan chaparro, pero el asunto que no podía ver. Qué fe la del pastor, dirán ustedes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dicen por ahí que en lo chiquito ahí está la esencia. Como no hay ningún amén, me parece que nadie lo cree. Es que usted se cree alto, hermano. ¿Ah? Yo puedo decir eso de Samuelito, ¿verdad? Entonces, amados, no me distraiga. Encuentro en la Biblia, hermanos, aquel recaudador de impuestos llamado Mateo, que lo encuentra usted en su Biblia como San Mateo, que escuchó hablar de Jesús. Y quizás estaba inconforme con la vida que llevaba, pero un día Jesús pasó por ahí, no importando lo que la actividad que hacía Mateo, no importando cómo se sentía Mateo, porque Mateo quizás no se sentía digno de que Jesús pasara por ahí. Gloria a Dios por nuestro equipo técnico, audio y televisión. Y Jesús pasó por ahí, donde estaba Mateo, y haciendo la actividad que estaba haciendo Mateo. Y quizás alguno dirá, no, yo no puedo tener esa esperanza de que Jesús me visite, porque a mí todavía me gustan las rancheras, esas que hablan de que sacan las pistolas y hacen disparos al aire. Yo no creo que tenga la oportunidad de que Jesús pase por mi vida, que pase por mi casa, porque a mí todavía me gustan estas cosas y estas otras cosas que yo no las puedo dejar. Si el Señor tiene en su agenda pasar por tu casa, pasar por tu vida, Él lo va a hacer. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El Señor tiene en su agenda que va a pasar por tu casa, que va a pasar por tu vida. Encontramos en la Biblia, amados, aquella mujer sirofenicia, que no era ni siquiera del pueblo de Israel, que escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y aquella mujer aprovechó la oportunidad y llegó y se postró delante del Señor. Y mientras muchos le decían, cállate, ella le decía con más fuerza, Señor, ten misericordia de mí, porque tengo una hija enferma. Y el Señor hizo la obra. Ahora, recuerde también que hay en la Biblia un ejemplo de un hombre que estaba en el estanque de Betesda por 38 años esperando que un ángel llegara y moviera el agua. Y según cuenta la historia, cuando alguien entraba en aquel estanque, el primero que entraba era sano, pero aquel hombre era paralítico y no podía entrar al estanque cuando eso sucedía. Y por muchos años estuvo esperando esto, 38 años. Pero un día llegó Jesús. 38 años esperando, pero un día llegó ahí Jesús. Entonces, amados, quiero esta noche dejarte en tu corazón de que no importa el tiempo que hayas estado esperando, no importa el tiempo que hayas estado orando, buscando y que no hayas visto hasta este momento absolutamente nada, tu turno va a llegar. Tu turno va a llegar. ¿Por qué? Habiendo 17 personas en fila, yo esperé hasta llegar a la ventanilla. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno llega a la ventanilla y le dice a la cajera,
Es que no hay sistema. Ay, le dan ganas a uno de saltarse, ¿verdad? Y agarrar de las greñas a aquella muchacha, aunque ella no tiene la culpa. Y comienza a echar rayos, hermano, que este banco es aquí, este banco es allá. Pero usted tiene una necesidad. Y esa necesidad es que si no recibe ese depósito que le han dado por su pago o el dinerito que tiene ahí, no va a poder adquirir la provisión o XY que usted necesita. ¿Y qué hace usted o qué hacemos? Esperamos, hermano. Ahí el orgullo, hermanos, lo dejamos a un lado. Es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy el pastor Víctor Giovanni, hermano. Y la muchacha que no vino Lucinda hoy, ¿verdad? Y la muchacha que le dice a uno, mucho gusto, no le interesa, hermano. Ahora, a Dios sí le interesa. Dios sí sabe lo que estás pasando. Dios sí sabe lo que estás esperando, lo que está anhelando tu corazón. Y sabes una cosa, si necesitas que Dios haga algo en tu vida, no te desanimes, no tires la toalla como decimos popularmente. Sigue perseverando. El mismo Jesús nos dijo, el que persevere hasta el final. No pierdas la esperanza. Pastores, que yo ya tengo tantos años, yo ya no puedo emprender, yo ya no puedo estudiar. Sí puedes, claro que puedes. Tienes vida, tienes un potencial que Dios te ha dado. Tu momento va a llegar, tu momento va a llegar. ¿Sabe que aquel hombre, dice la Biblia, que estaba en un lugar llamado Jericó? Ahora, necesitamos analizar ciertas cosas. ¿Por qué no están sucediendo? Aquel hombre estaba en un lugar llamado Jericó. Y usted sabe que en la Biblia nos habla de que Jericó era un lugar que históricamente había recibido una maldición, porque se había opuesto en los caminos del pueblo de Israel. Y habían caído aquellas murallas. Y Josué maldijo aquella ciudad. Y dijo Josué, esta ciudad no se levantará más, y el que la levante va a ser maldito. Entonces había un lugar de maldición. Y ahí estaba aquel hombre. Ahí estaba Bartimeo, estaba en Jericó. ¿No será, amados, que muchas veces que necesitamos nosotros analizar ciertas circunstancias alrededor de nuestras vidas? ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son los que nos están influenciando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Estamos con personas que están alimentando nuestra fe? ¿O estamos con personas que más bien nos están diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé para qué sigues conservando tu fe, como le dijo aquella mujer a Job. ¿Cómo sigues conservando tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Yo no sé, mis amados, cuál es nuestro lugar donde nosotros nos movemos. No sé, amados, qué tanto nosotros nos estemos involucrando, por ejemplo, en páginas de Facebook, que en lugar de conducirnos a Dios, nos están alejando de Dios. Que en lugar, amados, de hacernos que necesitemos o que lo que estemos interactuando ahí nos hagan buscar de Dios, más bien nos están alejando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde nos estamos moviendo? ¿Quiénes son esas personas con las que nosotros estamos interactuando? No te estoy diciendo que nos hagamos enemigos de los que no son cristianos. Al contrario, necesitamos nosotros, hermanos, aprovechar la oportunidad de que alguien que no conoce al Señor esté ahí para poderle hablar del Señor. Pero el Señor nos ha dicho, y le dijo a Jeremías, y en general nos ha dicho a todos, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ahora, mire cómo era conocido aquel hombre, Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. Ya le habían puesto una etiqueta, ya le habían puesto un sobrenombre. Y sabe que muchas veces las etiquetas que nos ponen, los sobrenombres que nos ponen, muchas veces como que son ataduras, como que son prisiones donde no nos dejan movernos, porque son declaraciones acerca
de lo que nosotros somos. Cuando usted encuentra en la Biblia, va a encontrar que los nombres que se ponían, los nombres que encontramos, son nombres que tienen que ver con bendición de Dios. Por ejemplo, Emmanuel, Jesús, significa el Salvador del mundo. Entonces, amados, por eso allá en Babilonia, Nabucodonosor le cambió los nombres a aquellos muchachos que le escogió y les puso nombres babilónicos. ¿Sabe que eso de los apodos a mí no me gusta, hermano? A mí no me gusta y nunca me ha gustado. Y sabe que cuando yo era un cipote, cuando era un muchacho, hace poco, ¿verdad? A mí trataron de buscarme sobrenombres. ¿Y sabe qué, hermano? Nunca me encontraron un sobrenombre. Nunca me encontraron un sobrenombre. Y yo tenía unos amiguitos, hermanos, que vivían en aquellos tiempos, en mis tiempos, aquel que vivía en una casa de 2 plantas era considerado un rico y famoso. Y yo tenía unos amiguitos que vivían en una casa de 2 plantas. Ellos eran hijos de un ingeniero muy exitoso. Y lo que encontraron para ofenderme, según ellos, es que me decían Giovanni Palacios, porque yo visitaba los palacios. Pero yo decía, bueno, no me han dicho lomo de taxi por lo menos, o cabeza de papaya, ¿verdad? Entonces mejor que declaren que yo soy alguien que tiene acceso a palacios y no lo contrario. Y no lo contrario. Sabe que muchas veces nosotros igualmente, nosotros mismos nos etiquetamos. No sé cuántos han declarado, es que yo soy pobre usted. Es que yo no puedo porque yo soy pobre. Y yo no puedo buscar salir adelante, yo no puedo buscar a tener éxito en esto. Yo no puedo estudiar. ¿Sabe por qué? Porque yo soy pobre usted. Y nosotros mismos nos metemos en esas rejas, ¿verdad? Nosotros mismos declaramos esas cosas para nuestras vidas. No sé cuántos en alguna oportunidad han perdido a la muchacha de sus sueños, porque muchos han declarado, es que yo soy muy feo para ella usted. No dicen que la suerte del feo, ¿cómo es? Ojo bonito en cara ajena. No, pero la suerte de la fea, la bonita la desea, así es, ¿verdad? Usted nunca declare que es feo, que es fea, porque usted es una princesa de Dios. Usted es un príncipe del Señor. Porque generalmente, ¿verdad? Siempre nos están señalando los defectos. Siempre nos están viendo la parte negativa. Nosotros necesitamos, amados, nosotros declarar para nosotros, para nuestra vida, lo mejor de parte de Dios. Por eso dice un texto por ahí, diga el feo, guapo soy. Eso es feo, ¿verdad? Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy. Entonces, amados, quizás usted tiene circunstancias que son notorias. Quizás, amados, sabemos que hay carencias a nuestro alrededor y no podemos ocultarlas. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos al dueño del oro y de la plata. Con nosotros está aquel que puede hacer de donde no hay. Y no sé cuántos en muchas oportunidades han dicho, es que mire, es que yo soy enfermo de esto usted. Es que yo padezco de esto. Y es posible que sea una realidad. Pero usted tiene que darse cuenta. Yo tengo que darme cuenta. Necesitamos darnos cuenta que con nosotros está el sanador. Con nosotros está Jehová Rafa. Y puede ser que estés padeciendo alguna situación por ahí. Pero necesitamos, amados, pensar que cualquier cosa que nos esté afectando es temporal, hermano. Es temporal. Pero un día el Señor va a llegar, va a poner su mano de poder y el Señor va a restaurar todo aquello, hermanos, que esté atrofiado en nuestra vida, que esté atrofiado en nuestro corazón, atrofiado en nuestras relaciones personales, de familia, de pareja, etcétera. Un día el Señor va a llegar y va a restaurar.
Entonces aquel hombre, hermanos, tenía como etiqueta Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. No nos pongamos etiquetas. No nos esclavicemos nosotros mismos de esos pensamientos negativos, hermanos, de cosas que aunque aparentemente sea lo que nos retrata, pero miremos mucho más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Mientras yo hablaba, amado, el hombre era conocido como Bartimeo el ciego. Así lo miraba la gente. Dice el versículo 47 que aquel hombre, dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre no solamente estaba esperando tener la oportunidad de un día encontrarse con Jesús, sino, ¿sabe qué? Le conocía, hermano. Le conocía. Porque ese término, Jesús, hijo de David, era un término que conocían los judíos, que conocía el pueblo de Israel, porque sabían que el Mesías iba a venir de la línea de David, del linaje de David. Y mientras todos los que estaban a su alrededor, aquellos que le habían puesto una etiqueta y le habían dicho: eres ciego, quizás ellos eran espiritualmente ciegos, porque los fariseos y la gran cantidad del pueblo no reconoció a Jesús como Mesías. Y ahí estaba el Mesías, que tenían centenares de años esperándolo, y ahí estaba el Mesías, y no lo vieron. Pero el ciego sí lo vio. Ese sí lo vio. Y le dice: Jesús, hijo de David. Ese término es: Jesús, tú eres el Mesías. ¿Qué me dice eso, amados? Que mientras aquel hombre estuvo en aquella situación de discapacidad, él no perdió el tiempo. Él buscó conocer a su Señor. Él sabía: un día voy a tener el encuentro con Él. Un día voy a tener la oportunidad de estar con Él, de que sienta el toque de su mano. Pero cuando eso suceda, yo voy a estar preparado. Y no sabemos cómo Él le hizo, pero de alguna forma alguien lo instruyó, de alguna forma alguien le enseñó, de alguna forma alguien le dictó la palabra y le dijo: ¿sabes qué? El Mesías se va a conocer por esto, porque va a hacer señales. Y dentro de las señales es que el cojo va a saltar, porque va a ser sano, porque el sordo va a escuchar, va a volver a oír, y porque el ciego va a volver a ver. Y este hombre ahí, amado, se dio cuenta que esa era su oportunidad de volver a ver. Esa era su oportunidad de ser sano, de ser libre de aquella situación. Y esperó conociendo, empapándose de su Señor. Y cuando el Señor pasa, él sabía que él era el Mesías, porque dijo: yo he visto las señales, he escuchado las señales. Yo he escuchado las señales y he escuchado que por allá ha hecho ver a los ciegos, que por allá los cojos han saltado, que por allá los sordos han vuelto a escuchar. Yo sé que Él es el Mesías. Amado, mientras estás esperando, mientras tu turno va a llegar, porque va a llegar, hermano. Yo no sé cuánto tienes que esperar. Quizás ya estás cerca de que el Señor llegue. No retrocedas. Mientras eso suceda, sigue conociendo a tu Señor. Síguete enamorando de Él. Síguete llenando de Él. Y cuando Él llegue, no te va a ser extraño. No te va a ser extraño. No sé cuántos, cuando un familiar sale de casa, cuando el muchacho va... Bueno, cuando estábamos en los tiempos de que iban al colegio, ¿verdad? A la escuela, esperaban que regresaba, lo conocían muy bien. Los esposos que salen a trabajar, la esposa lo espera porque sabe que va a regresar. Y lo conoce muy bien. Conoce sus pasos. Hasta el perrito de la casa sabe que ya llegó.
Así nosotros, amados, necesitamos conocer a nuestro Señor, y cuando Él llegue no nos va a ser extraño. No te desanimes, no te desanimes, mantengamos la esperanza. El Señor va a llegar, el Señor va a llegar. Pastor, y usted ha estado esperando su turno. Amados, yo puedo darle testimonio de las cosas que ha hecho el Señor, las pruebas que hemos tenido que pasar, y todavía sigo esperando turnos en ciertas cosas en mi vida y en mi familia. Yo le he comentado que, por ejemplo, en esas cosas que a veces nos metemos por necesidad y a veces por ignorancia, llamadas deudas, después nos toca esperar turno. Pero yo estoy esperando mi turno, y sabe que yo una vez le hice una promesa: cuando yo termine la última de mis deudas, la voy a traer acá, la voy a quemar. Estoy esperando turno, hermano, y yo sé que ese día va a llegar. Yo sé que ese día va a llegar. Pero si el Señor me quiere llevar, hermanos, con deudas, pues ahí será el Señor, ¿verdad? Pero lo voy a hacer, hermano. Hay ciertas cosas que yo todavía quiero ver en mi familia. Y cuando le hablo familia, es la familia entera, familia paterna, familia materna, mi familia por parte de mis suegros. Hay ciertas cosas que yo todavía estoy esperando ver, pero yo sé que lo voy a ver, hermano. Yo sé que lo voy a ver. Estoy todavía esperando turno, pero yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Job estuvo esperando turno para su sanidad. Y mientras llegaron 3 amigos y lo criticaban y le decían: es que la culpa es tuya porque pecaste. Mientras su mujer le decía: ¿sabes qué? Ya deberías más bien de maldecir, ese es tu Dios. Mira cómo estás, y mejor te sería que te murieras. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y un día Él va a hacer la obra en mí. Y el Señor la hizo. Amados, para muchos en este tiempo, el Señor como que estuviera muerto. El Señor como que ya no tiene nada que hacer. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Señor que ha permitido que miremos estas plagas, que miremos desastres naturales, que miremos pérdidas? El Señor está tan vigente, hermano, que Él dejó antes de la fundación del mundo escrito que todo esto iba a pasar. No necesitamos o no tenemos que nosotros encontrar esto como cosa extraña. Pero también ha dicho que nosotros vamos a salir victoriosos. También lo ha dicho, que nosotros en medio de todo esto vamos a tener, amados, la oportunidad de estar en sus manos y que Él nos va a guardar. También lo sabemos. Pero a veces se nos olvida. ¿Sabe que cuando este hombre, cuando pasa Jesús, declara: Jesús, hijo de David? También encuentro yo en la Biblia aquella mujer que tenía a una hija que tenía una enfermedad. Algunos dicen que tenía un demonio. Igual sucedió. Mire cómo los patrones, hermanos, los podemos encontrar que se repiten. Jesús pasó con sus discípulos y aquella mujer escuchó que era Jesús. Y dice la Biblia que aquella mujer salió declarando igualmente lo mismo que dijo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, amados, aquella mujer, al igual que Bartimeo, estaba esperando su turno. Y al igual que Bartimeo, sabía quién era Jesús. Sabía que Él era el Mesías y sabía cuál era la comisión del Mesías y lo que el Mesías podía hacer. Y dijo: nomás yo sepa que Él está cerca, yo no voy a desperdiciar la oportunidad. Y logró su sanidad. Y sabe que los discípulos trataron de callarla. Aquellos que eran llamados a tener misericordia, aquellos que eran llamados a entender lo que era la compasión, trataron de callarla y le dijeron: cállate. Pero aquella mujer siguió, insistió: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y logró lo que ella esperaba.
el milagro llegó. El milagro llegó. Dice el versículo 39. Aquí estamos viendo el punto de vista de Lucas de la misma situación. Dice Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para callarle, pero él clamaba mucho más. ¿Sabe que cuando yo me ubico en lo que estaba pasando, yo me doy cuenta que ya aquella caravana como que ya iba muy adelante? Como que Bartimeo, cuando vio que venía el Señor, comenzó a dar voces y a gritar, y el Señor estaba cerca. Y cuando pasa el Señor y lo tiene enfrente, siguió gritando. Pero llegó un momento donde el Señor pasó de paso. Llegó un momento donde el Señor se adelantó junto con sus discípulos. ¿Y qué pudo haber pasado en la mente de Bartimeo? En ese momento Bartimeo quizás pensó: se me está yendo la oportunidad de mi vida. Ya lo que yo estaba viendo cercano, estoy viendo que más bien se está alejando, se está yendo de mi vida. Ahora, ¿esto hizo que se desanimara Bartimeo? ¿Eso hizo que Bartimeo dijera: ya se fue, ya no voy a insistir más? Yo pensé que podía haber logrado algo. Yo pensé que pude haber tenido acceso a la presencia del Señor, pero ya se fue. Van muchos adelante ya con él. Bartimeo no tuvo esa mentalidad. Bartimeo dijo: no me escuchó cuando venía cerca, no me escuchó cuando estaba enfrente, entonces voy a seguir clamando. Y siguió clamando, dice que mucho más fuerte y mucho más fuerte siguió diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todavía no has tenido respuesta. Voy a cambiar. Todavía no hemos tenido respuesta. Sigamos clamando. Comenzamos poniendo nuestras situaciones delante del Señor 5 o 10 minutos. Mañana 15, pasado 20, pasado 25, pasado 30, 35, 40, 45, una hora, 2 horas. Y ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Y ahí nomás quedamos. Ya orar más de una hora, eso ya no va conmigo. Puedo ayunar un día, pero ya ayunar una semana, ya eso como que es ya no es para mí. No importa si todavía no has visto que el Señor ha hecho en tu vida, sigue clamando con mucho más fuerza. ¿Sabe que lo que sucede con nosotros es la parte contraria? Ya estuve tanto tiempo esperando, no sucedió nada, entonces mejor me voy a retirar. Mejor de lejos. Y lo que antes era algo constante, consistente, poco a poco se va diluyendo. Poco a poco vamos alejándonos del Señor, porque creímos que ya se fue, que ya pasó. No importa, te vuelvo a repetir, que sean los años. Tú dices: que ya son tantos años. No importa, sigamos clamando, sigamos buscando, sigamos orientados hacia aquello. Si es la voluntad de Dios, sigamos, amado. Yo te hago una pregunta: ¿será la voluntad de Dios sanarnos? Si el Señor vino a eso, hermano. El Señor vino a eso. ¿Será la voluntad de Dios liberarnos de cualquier tipo de cadenas, de vicios, de deudas, de aflicciones en el hogar, de conflictos conyugales? Claro que es la voluntad de Dios, amados, porque el Señor nos ha dejado su paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, es su voluntad que nosotros vivamos, amados, en paz. ¿Quién vive en paz teniendo conflictos en el hogar? ¿Quién vive en paz pasando terribles enfermedades? ¿Quién vive en paz cuando hay tremendas carencias alrededor? Muy pocos, muy pocos.
Ahora, la paz va a venir, claro que va a venir. Siempre que nosotros tengamos fe de que el Señor un día va a llegar y lo va a hacer. Entonces el Señor va a llegar, el Señor va a pasar por tu casa, va a pasar por tu vida y el Señor va a obrar en tu vida. Porque hay COVID, que porque hay crisis económica, que porque hay esto, porque hay lo otro. ¿Está limitado a Dios? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo. El Espíritu Santo todavía sigue obrando, sigue tocando, sigue haciendo. Entonces muchos se adelantaron, muchos iban ya adelante con Jesús. Y quizás muchos estemos viendo de que muchos ya están adelante de nosotros. Muchos ya están logrando cosas que no hemos logrado nosotros. Y muchos decimos, no, yo ya me quedé atrás. El Señor va a cumplir el propósito que tiene para ti, para tu familia. Él lo va a hacer. Y no solamente lo va a hacer, sino que todos los días lo está haciendo. Y lo va a perfeccionar hasta que Él venga. Entonces necesitamos ser constantes. Dice el versículo 49 que Jesús lo escuchó. Dice el versículo 49 que Jesús se detuvo. Y Jesús mandó a decirle a aquel hombre, levántate, levántate porque Él te llama. Levántate porque Él te llama. Quizás ya al ver la caravana delante de Él, quizás al verse solo, aquel hombre llamado Bartimeo pensó, es que si no logra escucharme, voy a seguir en esta vida de fracaso. Voy a seguir en esta vida de mendicidad. Amados, dice la Biblia que para los hijos de Dios, nosotros somos aquellos que vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No estamos diseñados para el fracaso. Ahora, ¿vamos a fracasar? Claro. Es parte de la vida, hermano. Es parte de la vida. Pero la Biblia dice 7 veces cae el justo, el Señor aún a la 7ª lo levanta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, hermano. Levántate. ¿Te ha ido mal en algo en tu vida? ¿Hay alguna situación donde hayas fracasado? Todos hemos fracasado, hermano. Todos hemos fracasado. No importa lo que haya sido, levántate. Levántate, sigue adelante, sigue adelante. Quiero darte un ejemplo esta noche de alguien y a mí no me gusta mucho poner ejemplos que no estén en la Biblia, pero sí hay un ejemplo de un personaje, amados, que siempre que cayó se levantó. Siempre que cayó se levantó. Te voy a dar el currículum de alguien que siempre que cayó se levantó y al final logró. Vamos a ver, ojalá me ajuste el tiempo. Te voy a dar el currículum de un niño pobre que quiso ser presidente. No sé cuántos alguna vez han escuchado a un niño que dice, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Y este niño quiso ser presidente, pero ¿sabe cuál era la desventaja? A los 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia porque eran muy pobres. Y tuvo que abandonar su casa porque eran pobres. Cuando tenía 9 años, su madre murió. A los 22 años, emprendió negocios y fracasó. Le fue muy mal. Cuando tuvo 23 años, se metió a la política. Él quería ser presidente. Fue derrotado en las elecciones para legislador. Y quiso estudiar Derecho. También fracasó. Cuando tuvo 24 años, se declaró en bancarrota. Y pasó 17 años pagando las deudas por el negocio que emprendió. Y yo me quejo, hermanos, porque tengo algunos años. A los 25 años se metió otra vez a la política y fue derrotado en las elecciones para legislador. A los 26 años se iba a casar, encontró a la mujer de su vida y dijo, aquí esto
va a ser algo que me va a motivar para seguir adelante, y muere su novia. A los 26 años, muere su novia. A los 27, tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 años en cama por ansiedad, por crisis de nervios, de todo, hermano, lo que había pasado. A los 29 años es derrotado en las elecciones para representar a su estado. Cuando tenía 31, no pudo ser parte del colegio electoral. De aquí ustedes ya se están dando cuenta de qué país estoy hablando. Cuando tenía 34 años es derrotado en las elecciones para el Congreso. Cuando tenía 37 años es derrotado nuevamente en las elecciones del Congreso. A los 39 años es derrotado por tercera vez en las elecciones del Congreso. Cuando tenía 40 años no es aceptado para trabajar como funcionario. No pudo meterse allí en ese mundo de la política en un trabajo como funcionario público. A los 45 años fue derrotado en las elecciones para el Congreso. A los 47 años es derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente y obtuvo menos de 100 votos. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. A los 51 años fue el presidente de los Estados Unidos. Su nombre es Abraham Lincoln. Si este hombre hubiera dicho, ay, ¿para qué sigo en esto?, no hubiese llegado a ser el presidente más icónico de esta nación llamada los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos de este hombre? Que cada vez que cayó se levantó y lo logró y llegó. No sé cuántos han desechado sus sueños, han desechado sus metas, sus anhelos porque tuvieron un fracaso. No sé cuántos o cuántas porque fracasaron en un matrimonio, fracasaron con una persona, dijeron no, esto no es para mí, yo no soy afortunado en el amor. Y nos etiquetamos como Bartimeo, el ciego. Yo no nací para amar, como decía aquel, ¿verdad? Yo tengo mala suerte, es que yo soy torcido, yo soy torcida. Y nos encarcelamos en esos rótulos. ¿Has fracasado en algo? Levántate, levántate. Algún muchacho que no pudo cursar un año porque salió mal y sus padres le dijeron, yo no voy a seguir malgastando mi dinero contigo. Levántate, tus padres no te van a seguir apoyando, un día vas a trabajar. Retoma lo que dejaste, sigue adelante y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Levántate, levántate cada vez que caigamos, cada vez que caigas, levántate que un día lo vas a lograr. ¿Sabe cuál es la ventaja suya y la ventaja mía? Que Dios está conmigo, hermano. Y que yo tengo la bendición de Dios. La desventaja de Abraham Lincoln era que no tenía a Dios de su lado. Porque su final es trágico. Pero nosotros, a los hijos de Dios, dice la Biblia, todas las cosas dicen que nos ayudan para bien. Te fuiste por un camino, te salió mal, es porque no era ese el camino, toma el otro. Dios te va a direccionar. En el versículo 50 dice la Biblia que al escuchar que Jesús se detuvo y al ver que le mandaba llamar, dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo no sé cuánto tuvo que caminar para llegar donde estaba Jesús, pero ya Jesús había avanzado, ya la caravana había avanzado. Ahora, este ciego, nosotros sabemos que recibió la vista, nosotros sabemos que recibió la obra. El Señor hizo la obra, le dio la sanidad. Ahora, ¿en qué momento comienza el proceso de la sanidad de este hombre, Bartimeo? ¿En qué momento? Cuando Jesús lo toca y le dice, eres sano, recibe la vista. ¿Sabe en qué momento este hombre recibe su sanidad? Desde el momento que cree.
porque cuando él se levanta todavía está ciego. Pero el arrojar su capa nos dice que él está dejando su condición. Sabe que a los ciegos lo que los identificaba era una capa que se ponían y era de color rojo. Y cuando un ciego andaba con esa capa, todo el mundo sabía que ahí estaba un ciego. Y este hombre andaba con su capa roja todos los días y andaba declarando: yo soy ciego. Y la gente lo miraba y decía: ahí viene un ciego. Pero desde el momento que Jesús lo llama, tira su capa, porque desde ese momento él se dio cuenta que Jesús lo iba a hacer. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso para poder recibir? Cuando Dios hace el milagro, esa es la culminación. Esa es la culminación. Pero el proceso comienza de que usted y yo creemos. Desde ese momento comienza. Desde que usted sabe, desde que usted cree que el Señor un día lo va a hacer, desde ese momento, hermanos, comienza el proceso. ¿Cuántos pasos dio Bartimeo? No lo sabemos. Pero desde que comenzó a dar el primer paso para llegar a Jesús, él siguió siendo ciego hasta que Jesús lo sanó. Pero desde que dio el primer paso, ahí comenzó su sanidad. ¿Cuándo va a comenzar ese proceso para lo que estás esperando? Desde el momento que le creas a Él, desde el momento que tengas fe. Recuerda que el Señor sanó a 10 leprosos. Le salieron al encuentro y el Señor les dijo: ¿saben qué? Vayan y muéstrense al sacerdote, porque esa era la norma. Tenían que ser certificados por el sacerdote que había ocurrido una sanidad. Pero aquellos fueron sanos con cada paso que daban. Y cuando llegaron donde estaba el sacerdote, su última pizca de lepra ahí se les quitó. Pero que cada paso que daban eran un paso de fe, porque obedecieron la voz de Él. Entonces el proceso para poder recibir lo que esperamos comienza creyéndole a Él. Pero hemos estado orando, hemos estado ayunando sin creer. Está bien difícil, hermano. Está bien difícil. Número 2. El tirar la capa simboliza dejar el pasado. Ya vimos cómo el Señor le dijo: levántate. Levántate es porque está sentado o porque está tirado. Y muchos quizás hemos estado tirados. Muchos quizás hemos fracasado. Pero el proceso, si has creído, para recibir lo que esperas de Dios, es dejar tu pasado. Si quieres que el Señor renueve, que el Señor restaure, que el Señor haga algo nuevo, tienes que dejar el pasado. Tuviste una mala experiencia, ya te lo dije, en un matrimonio fallido, en una relación fallida. Ya deja eso atrás. Ya deja eso atrás. No lo recuerdes. No lo recuerdes. Tuviste un fracaso en un trabajo, lo que sea, en un negocio, porque hiciste algo que no te salió bien. No sigas recordando lo que te salió mal. Algo hiciste bien, toma lo bueno, deja lo malo, desecha lo malo. Entonces, amados, necesitamos dejar el pasado atrás. Termino con este, versículo 51. El Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Hay un dicho por ahí que lo sacan de una película que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Dice que Alicia llega y se encuentra con un gato que habla, ¿verdad? Y ella anda buscando un lugar y le pregunta al gato: gato, ¿voy por la dirección correcta? Y el gato le dice: ¿sabes para dónde vas? Y ella le dice: no sé para dónde voy. Y le contesta el gato: si no sabes para dónde vas, cualquier dirección que tomes es la buena. Moraleja:
necesitamos enfocarnos en lo que nosotros queremos. Necesitamos enfocarnos en nosotros queremos. Número 1, si estamos coqueteando con el mundo y estamos coqueteando con Dios, no podemos servir a dos amos, porque vamos a defraudar a uno de ellos. Enfócate en Dios, enfócate en Dios. Entonces necesitamos, en primer lugar, tener nuestra vista, nuestro enfoque puesto en Dios. ¿Qué es lo que queremos? Ganar la amistad del mundo, ser populares con la gente en Facebook, ser populares con los amigos, que no nos saquen de su grupo, saber que pertenecemos ahí, pero tenemos que aceptar lo que ahí hacen. Te estás enfocando en algo equivocado. El que sabe lo que quiere se enfoca en su Dios. El que sabe lo que quiere se enfoca que el Señor va a aparecer y va a llegar, lo va a visitar y va a hacer y va a obrar en lo que espera. No te desenfoques, no nos desenfoquemos. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otro camino, amado. No hay otro camino. Pastor, y si estoy enfermo no tengo que tomar medicina. La Biblia dice, yo les doy salud y les doy medicina. El doctor te ha recetado algo, síguelo tomando, síguelo tomando. Él puede obrar por medio de un doctor, puede obrar por medio de una medicina, por medio de un cirujano. Pero no son las medicinas, no son las manos del cirujano, es Dios. Es Dios obrando a través y haciendo a través. ¿Sabe que Dios en la Biblia nos muestra diferentes formas en las cuales Él sanaba? A uno, hermano, lo hizo que el Señor usó tierra con su saliva, hizo lodo y lo sanó de su ceguera. A otro solamente los tocó. A otro ni siquiera fue, le dijo, desde esta hora es sano, ni siquiera fue. Él tiene diferentes formas de obrar, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Necesitamos esperar. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a ver cuántos recuerdan el primer versículo, 46. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Lo recuerdan? ¿Ah? Estaba en la ciudad llamada Jericó. ¿Pero dónde estaba Bartimeo? ¿Ah? Estaba junto al camino. No estaba en el camino. Y aquí encontramos algo simbólico. No pertenecía al camino. Jesús dijo, yo soy el camino, pero estaba apartado del camino. Cuando recibe su vista, dice que desde ese momento, ahora sí estaba en el camino. ¿Sabe que a los seguidores de Jesús también les conocían en aquel tiempo como a los del camino? Entonces, amados, por eso yo te vuelvo a repetir que necesitamos enfocarnos. ¿Estamos en el camino o estamos junto al camino? Necesitamos estar en el camino, amados. ¿Cuántos estamos en el camino? Gloria al Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor. Vivimos tiempos de oscuridad, hermano. Vivimos tiempos donde un espíritu de mentira y de engaño se mueve en el mundo. Vivimos tiempos donde nos dicen, hay diferentes caminos. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es. Vaya en paz.